Hola y bienvenidos a Conexión Surfing. Acabamos de estrenar nueva temporada, la 8ª. Este es el segundo programa y fieles a nuestro compromiso, os traemos el mejor surf y a sus principales protagonistas. Así que vamos con los titulares y arrancamos. Comenzaremos conociendo y profundizando en la cultura surf que atesora la localidad gallega de Malpica. Hablaremos con el joven surfista asturiano Alfonso Suárez, ganador del Circuito Europeo Junior, que le permitió participar en la final mundial disputada en Filipinas. Analizaremos con detalle las novedades de la World Surf League de cara al comienzo del Championship Tour y el reinicio del circuito Challenger Series en Pipeline. A esta cita no faltarán nuestros habituales surf consejos y Palermo nos sorprenderá con sus peculiares historias. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Pues con todos estos contenidos solo nos quedaría lo más importante: dar la bienvenida y saludar a nuestro colaborador favorito y de la casa, Carlos Fernández, de One Surf Academy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás esta semana? Muy bien, Víctor. Como siempre, un placer acompañarte y seguir participando aquí en Conexión Surfing. Además, hoy que empezamos en un sitio que a mí me recibió con los brazos abiertos, como es Malpica, una villa pesquera en Costa da Morte que respira cultura de mar y que encima jugó un papel importantísimo en los orígenes del surf en Galicia. Abrimos nueva sección, historias de surf, y lo hacemos viajando hasta Malpica, porque allí acudimos gracias al Malpica Surf Fest. Y desde luego, Carlos, tú tienes bastante que contarnos de esta villa pesquera en el norte de Galicia. Sí, Víctor, lo que vivimos en Malpica fue algo muy especial, y no solo por lo deportivo, que estuvo a gran altura, sino por lo que disfrutamos escuchando a personas que tienen mucho que decir sobre el surf y su cultura. Arrancamos nuestra máquina del tiempo y viajamos hasta Malpica, ya que allí tuvimos la oportunidad de charlar con los pioneros de esta modalidad en la Villa Gallega y también de los principales actores que hay a día de hoy en Malpica, Villa Marinera, pero sobre todo Villa Surfera. Malpica tuvo un lugar, por así decirlo, central en los orígenes del surf en Galicia, porque hubo una persona, Félix Cueto, que fue el primero, digamos, en descubrir Malpica desde el punto de vista, la perspectiva de alguien que practica surf, ¿no? Que encontró en este lugar, por así decirlo, y en aquellos años, lo más parecido, digamos, a lo que entonces entendían como el paraíso de las olas en Galicia, ¿no? Y en cierto modo, pues bueno, Malpica era el lugar al que todos los surfistas, principalmente el grupo de pioneros del sur de La Coruña, deseaban venir a surfear, ¿no? ¿Qué ocurre? Que quedaba un poco lejos de la ciudad, ¿no? Y entonces, digamos, era un sitio al que no podían venir habitualmente y por tanto era un lugar reservado para los fines de semana y las vacaciones, y eso sin duda pues yo creo que hacía que el interés, ¿no? Y las ganas de venir a surfear a este sitio pues fuesen más grandes, ¿no? Y que le dotasen, por así decirlo, de un cierto aura al lugar. Pues la conexión que tiene Malpica con el surf parece que no, porque es un destino que igual no te viene a la mente cuando piensas en surf en Galicia o incluso en la provincia de A Coruña, pero la conexión que tiene viene desde muy atrás. Venían esos surfistas que de aquella eran personas un poco extrañas y el pueblo, según dicen las historias, ¿no? Y lo que se ha investigado al respecto, el pueblo les acogía, les daba comida caliente y a partir de ahí se fue evolucionando todo. Después de eso se hicieron aquí varios eventos de categoría nacional muy altos, unos campeonatos Open que bueno, tenían mucha repercusión y bueno, así ha ido yendo hasta el día de hoy, que la conexión que tiene Malpica con el surfing actualmente es un poco la nueva vida que está entrando al pueblo después de, digamos, ese bajón que ha tenido el sector de la pesca y todo eso.
está llegando mucha gente al pueblo, mucha gente nueva, mucha gente joven a vivir aquí gracias al surfing, buscando un poco la playa, las olas y un pueblo con estas características tan pintoresco que está abrazando a una playa con olas. La relación que tiene Malpica con el surf obviamente es a través de su relación con el mar. El pueblo de Malpica es fundado por pescadores y toda la estructura arquitectónica está pensada en estar dentro del mar. Malpica tiene una curiosidad, una característica especial, que es que la playa está dentro del propio pueblo. A lo largo de los años hubo eventos de surf, pero quizá el punto clave actual es que Malpica abraza a gente de toda la península en busca de un sitio para habitar, para vivir cómodamente y además que tiene pues, las olas dentro. A ver, hay un documento que fue redactado por el propio Félix Cueto, en el que, digamos, posiblemente a los pocos días de descubrir Malpica, él recoge en su libreta un boceto de lo que es un plano del pueblo con las olas y cómo rompen, y las compara con las olas de Tapia de Casariego, ¿no? De donde, bueno, Félix era asturiano y por tanto, bueno, Tapia en aquel momento también era un poco como la meca del surf en Galicia, ¿no? Y pues bueno, trazó ese símil, ¿no?, entre Tapia y Malpica. Y después hay otro documento que también es muy interesante, que es uno de los primeros artículos en prensa que aparecen sobre el surf aquí en Galicia, en el que se hace, digamos, un repaso pues, de cómo surge el surf en Hawái, cómo llega en cierto modo a Europa, y a la hora de mencionar las playas en Galicia en las que se practicaba surf, pues menciona Malpica, ¿no? Y ese documento que estamos hablando de octubre del año 1971, es decir, hace ahora pues unos 54 años. Hombre, la historia del surf en Malpica casi la empezamos nosotros, porque aunque sí había gente que venía a surfear, Tito, Chicho, o sea, los míticos, nosotros ya éramos unos chavales que enganchadísimos en el mar y bueno, en cuanto pudimos empezamos a surfear a nuestra bola. Tú fíjate que a nosotros una vez, saliendo del agua, un señor de Malpica, un señor mayor, nos preguntó qué pescábamos allí, qué hacíamos en el agua. Entonces, yo creo que es el inicio, ¿no?, de realmente el surf. Y enseguida organizamos un Open de surf, un campeonato, que fue lo que realmente ya hizo conocida la playa y que ya fuese mucho más continuado la llegada de surfistas. Y ahora es un pueblo que se presta muchísimo para ello, y es más, todo el mundo está deseando que llegue la época de olitas y tal, porque sabe que va a haber gente, y bueno, con el interés que tiene la gente del surf, ¿no? O sea, todo en calma, todo bien y a disfrutar. Para mí tuvo una significación especial un evento que se celebraba aquí en Malpica, en el que hubo 5 ediciones, que estaba organizado pues, por Toni Varela, Daniel Vite, Javi Taladriz y Maggi, ¿no? Y digo que fue especial para mí porque tuve por primera vez la oportunidad de compartir baños y estar en el agua con gente que entonces eran referencias mundiales del longboard, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de surfear en playas de Galicia, ¿no?, con gente con ese nivel, ¿no?, y ver lo que era posible hacer aquí en estas olas, pues sin duda, no solamente a mí, sino a otras personas, pues nos sirvió de motivación, ¿no? Y de hecho, muchos de los chavales que compiten hoy, pues por ejemplo, Nicolás Andrade o Yago Formosela, aunque está de juez, ¿no?, pues nos marcó ese campeonato precisamente por eso, ¿no?, por la posibilidad o por abrirnos más bien los ojos, ¿no?, y la mente a lo que como surfistas nos podía proporcionar el longboard. Hombre, el evento que nosotros creamos
fue algo muy novedoso a nivel España, porque realmente el formato de campeonato fue casi el primero, ¿no? Que combinamos tanto la cultura del pueblo, en el primero hicimos una exposición en la que pasaron 2.500 personas, porque veíamos tanta gente que dijimos, vamos a contarlos, que era más seguro. Y eran todo pues artesanía, palillos, todo lo que hacía aquí la gente de Malpica. Y que eso también atrajo el interés de la gente, ¿no? Luego organizamos recogida de basura en la playa, que era la primera vez que se hacía. Los conciertos eran gratuitos, por supuesto, y enlazaban luego después de cenar con la hora de marcha, que aquí era un pueblo que estaba, bueno, revolucionadísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que ese fue el inicio para poner a Malpica en el mapa. Ya te digo, hubo gente que empezó antes que nosotros, ¿eh? Bueno, la verdad es que muy emocionante, porque conseguimos juntar una serie de gente, no solo a nivel deporte, pero a nivel deportivo, la verdad es que había un nivel de lo mejor de Europa. Se juntaron una serie de riders, de deportistas, un nivel que no se habían visto aquí en Galicia, salvo los pantines que por esa época estaban comenzando, que no era todavía, empezó siendo un europeo, creo recordar, y bueno, ha sido el campeonato que se ha, digamos, mantenido en el tiempo y se ha convertido en el más importante de ahora de que se celebra en España, ¿no? Y para mí, pues mira, fue una historia muy que gusta recordar, ¿no? Porque hubo un vínculo entre deportistas, un poco las fiestas que se juntaban, un evento no tan riguroso como un europeo, sino que la gente venía también, se relajaba mucho, lo pasaba muy bien y al final acaban todos los riders por la noche, todo el mundo muy próximo y no tan profesionalizado como ahora. Venían también los skaters, de hecho hicimos una downhill, que es una bajada en skate por todo el Ventorrillo, que bueno, la verdad es que hubo una mezcla muy interesante. Recuerdo que, por ejemplo, cosas que ahora serían impensables, o sea, todos los campos que hay por ahí eran como un camping, o sea, estaba todo el pueblo, todos los campos tomados con tiendas de campaña, la gente venía, dormía en la tienda, por supuesto había un hotel, no es como ahora, que ahora hay un montón de apartamentos, ¿lo tienes? Allí antes había el Hotel JB y algún apartamento que se alquilaba, pero todo estaba colapsado y la gente pues se metía en la furgo, en la tienda de campaña, porque es que no había más sitios. Y recuerdo es muy grato, la verdad, muy agradable y gente que venía, eran niños y que ahora son figuras del surfing nacional, como Quepacero, como bueno, los hermanos, como gente que ha sido mejores surfistas nacionales como Jonathan González, por supuesto los riders portugueses que venían, que eran la élite un poco a nivel ibérico, Rodrigo Heredia, venían todo el team de Polen, que es una marca de tablas súper mítica de Portugal. Buenos recuerdos en general, sí. Pues la evolución de eventos sobre surf en Malpica, pues curiosamente en el siglo pasado ya se hicieron unos eventos que pertenecen al circuito nacional. Hasta no hace tantos años
un grupo de amigos, pues se nos ocurrió trasladar la idea de los eventos más grandes a nivel Europa, como pudo haber sido el Salinas, traerlo a Malpica para darle una oportunidad a todos los surfistas gallegos. Y además de todas las pruebas relacionadas a través de las federaciones, de la Federación Gallega y de la Federación Española, y actualmente, pues, después de todo este camino, damos un primer paso más consolidado, que es con el Malpica Surf Fest, con esta trayectoria que no es poca. Pues mira, nosotros empezamos a hacer los eventos aquí por acoger un poco a la comunidad del longboard, ya que mi socio Tony Varela está muy vinculada a ella, y bueno, hicimos eventos puramente deportivos, pruebas del circuito gallego, pruebas del circuito nacional, y la verdad que con 3 cositas el ambiente que se generaba era muy bueno, la gente salía muy contenta, nosotros la verdad que nos gustaba también, y siempre que acabaron, bueno, esas 2 ediciones que hicimos anteriormente, nos quedamos con el gusanillo de, joder, ¿y si hacemos un poquito más? ¿Y si le damos más vida a ese fin de semana de surfing en Malpica? Y bueno, empezamos a trabajar en ello, el año pasado no conseguimos los resultados que estábamos buscando, no hicimos el campeonato, y este año pues sí que hemos conseguido hacer ese proyecto que más o menos teníamos en mente. Hoy estamos aquí disfrutándolo, parece que sale todo bien y que la gente lo está pasando bien, así que estamos súper contentos de eso. Para mí el Malpica Surf Fest pues, significa el resultado de una larga trayectoria haciendo eventos pues, más pequeños, más comunitarios, más de amigos, y entrando en competición pues es el resultado, digamos, de toda esta trayectoria. Puede ser para mí el evento más maduro, más oficial, y me gusta pensar que bien ejecutado, que llegue a todo el mundo, que todo el mundo perciba pues la magia que tenemos que es en Malpica, porque Malpica es el resultado de surf, de pueblo, de fiesta, es la unificación del todo. Una gozada recordar y disfrutar de esas historias que tanto nos apasionan en Conexión Surfing, que hablan de tradición y de cultura de nuestro deporte. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa para tomar buena nota de este primer surf consejo del programa de hoy, gracias al Gran Canaria Surf Fest. Las Islas Canarias son el destino internacional por excelencia del sol, el ocio al aire libre y el disfrute de la naturaleza. Su variedad de paisajes es extraordinaria, desde playas paradisíacas a bosques milenarios o parajes volcánicos, unida al mejor clima del mundo, los 365 días del año invitan a desconectar, a alejarse de la rutina y a regresar con nuevas energías. Gastronomía, cultura, patrimonio histórico, hospitalidad. Canarias es sin duda un lugar inolvidable. El mar es uno de sus grandes protagonistas y el deporte en el mar uno de sus grandes atractivos. La isla de Gran Canaria es un continente en miniatura lleno de contrastes. Reserva de la biosfera en la mitad de su territorio, Gran Canaria ofrece 236 kilómetros de costa y más de 60 kilómetros de playas. Calas solitarias y tranquilas, playas de fina arena dorada, fondos volcánicos. Cada una de ellas ofrece una experiencia única y hacen de la isla el destino perfecto para los deportes de olas. Gran Canaria es un territorio en el que se mezclan tradición y modernidad, parajes de ensueño y una oferta cosmopolita. Su temperatura primaveral durante todo el año y sus condiciones de viento y olas la han convertido en referente mundial de deportes como el surf y el bodyboard.
Las Palmas de Gran Canaria es la capital de Gran Canaria. Es una ciudad cosmopolita y llena de vida y ofrece al visitante todo lo necesario para una estancia perfecta. La joya de la corona es la playa de las Canteras, una de las mejores playas urbanas del mundo. Y la zona deportiva de la Cícer alberga 3 de los eventos deportivos de olas más importantes a nivel nacional e internacional: el Open LPA Surf City, el ETB Gran Canaria Pro y el Gran Canaria Surf City No Limit. Los amantes del mar y la desconexión tienen una cita ineludible con Las Palmas de Gran Canaria, perteneciente a la Red Mundial de Ciudades Surferas. Paraíso del deporte al aire libre y destino referente de turismo activo, sostenible y totalmente accesible. Un pequeño rincón del mundo lleno de infinitas posibilidades. El joven surfista asturiano Alfonso Suárez recordará este año 2025 como el año en el que se proclamó campeón de Europa de la WSL. Gracias a ese resultado también pudo acudir al Mundial de la World Surf League celebrado en Filipinas. Y hoy nos acompaña aquí en Conexión Surfing. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Nada, aquí estamos. Genial. He pasado aquí las navidades en casa. Y nada, aquí surfeando mucho, entrenando mucho para el final de temporada. Podemos ver todos que estás en el coche y con las tablas, o sea, ya vemos que es de noche en Gijón, o sea, que ¿hasta qué hora entrenas? O sea, no hay hora de ir para casa. Pues nada, salí hace media hora de surfear y estuvimos ahí aprovechando las condiciones que, bueno, que son bastante grandes y nos metimos ahí a la izquierda, pegado a la iglesia de San Pedro y estoy surfeando muchos días ahí, practicando mis olas de derecha y nada, mi surfing de cara y espero mejorarlo para este final de temporada. Vamos a hablar, o sea, acabamos de arrancar el 2026 y ya lo estás arrancando a tope, entrenando todos los días hasta que se te caiga la noche. Pero vamos a empezar por la manera cronológica. 2025, qué final de año, tío, me cago en la leche, espectacular, campeón de Europa en la WSL Junior y te vas al Mundial de Filipinas. Entonces, arranquemos por el principio. Enhorabuena, campeón de Europa. Nada, pues lo que pasó la temporada pasada yo creo que hice historia para mi comunidad autónoma y fue un logro súper especial para mí y para todos los míos y en Gijón. Yo creo que fue el resultado de todo el trabajo y de todo el esfuerzo que he hecho la temporada pasada y que se hubiese reflejado de esa manera fue increíble. Y bueno, es algo que he celebrado con todos los míos porque es un triunfo conjunto, yo creo, de todo el trabajo que hace todo el mundo fuera, la gente que me apoya y también gran parte yo, pero bueno, es un triunfo que hemos ganado todos. Es que yo, si no me equivoco, al final de temporada también de Conexión Surfing, que estuve en Gijón contigo, todavía estabas a puntito de irte a esa última prueba en donde se decidía todo y te veías súper tranquilo, entonces, no sé, o sea, eres como el hielo, o sea, campeón de Europa y ahí estás, todo tranquilo. O sea, me imagino eso, es un resultado de mucho tiempo, de mucho trabajo y como dices tú, un resultado no solo tuyo, sino de los tuyos. Pero cuéntanos ese final de temporada, me imagino que algo nervioso estarías, o sea, campeón de Europa no es uno todos los días. Sí, obviamente había esa tensión cuando fui a Marruecos, pero o sea, antes de ir decidí, lo primero de todo, pasármelo bien, porque era lo más importante, seguir pasándoselo bien. Y luego ya, secundario, pues centrarme en lo que viene siendo la competición. No salió bien la competición, pero no pasaba nada. Había otros que seguían la competición y tenía que esperar a ver qué hacían ellos. Y bueno, recé muchísimo, eso sí. Y bueno, pues la verdad que pues salió y no puedo estar más contento de tener eso. Debe ser que al final tener una iglesia en la playa en la que surfeas todos los días te trajo buena suerte.
Sí, la verdad que puede ser eso, pero la verdad que también cabe resaltar que Mateo, que eliminó a Dylan, que Mateo me hizo un gran favor y en ese momento de que eliminó a Dylan me dio una plaza en el Mundial. Así que bueno, yo creo que también fue algo también a recalcar, que hubiese pasado justo con esa persona que es de mis mejores amigos, y creo que me diese la plaza fue increíble. Eso es lo siguiente de lo que quería hablar contigo. Te vas al Mundial del WSL a Filipinas. O sea, me imagino que una experiencia que no vas a olvidar en tu vida. Sí, acabo de llegar hace una semana y la experiencia ahí fue totalmente única. El nivel que había en ese campeonato era un nivel totalmente muy alto. Y la verdad que lo disfruté muchísimo, surfear con toda esa gente que ves muy pocas veces y compartir baños con ellos, la verdad que mola mucho, aprendes mucho de ellos y también quizás ellos aprendan algo de ti. Y bueno, la verdad que la estancia fue increíble, fui con mi hermano, con mi entrenador, con un cámara y con mi primo y lo pasamos como los indios. Y bueno, la verdad que una experiencia para contar en futuro a mis hijos y yo creo que va a ser, o sea, ha sido algo increíble. Me voy a quedar con una cosa que me decías al principio, que decías, fue muy importante para mi comunidad. Me encanta que lleves ese patriotismo asturiano dentro de ti y que tu surfing muestre lo mejor que hay en Asturias. Y me estás diciendo, fuiste con tu hermano, con tu entrenador, con tu primo, o sea, fuisteis un clan asturiano que, ostras, os faltó hacer fabada y cachopos allí en Filipinas. Sí, yo cada vez que hago algo bien en un campeonato intento sacar siempre la bandera, ya que bueno, me encanta mi tierra y la muestro ahí donde vaya. Y bueno, también para llamar la atención a las marcas, a los sponsors, que empiecen a fijarse un poco más en la cantera asturiana, que hay niños muy buenos y no reciben ningún apoyo porque bueno, pues no hay dinero y sé que la situación está difícil, pero bueno, un apoyo a dos niños no... Yo creo que les haría mucha ilusión y no están mirando mucho para ellos. Me encantan estas palabras, push Asturias, ¿no? Como se suele decir, y que pongas en valor la cantera asturiana. Fonso, una pregunta antes de despedirnos que quiero hacerte. Estás ahora mismo con las tablas, vienes de entrenar, estamos arrancando el 2026. ¿Qué te queda por delante? ¿Cómo te vas a plantear esta temporada? Pues bueno, yo creo que me queda este último año de juniors y creo que voy a optar por hacerlo entero para, qué sé yo, por proclamarme otra vez campeón de Europa y poder ir otra vez al campeonato del mundo. Y también ya centrar un poco más en los QS, que hay que ir cogiendo el ranking, ya hay que ir a pegarse con los más grandes y bueno, toca ahora comer mucha mierda, pero yo creo que si seguimos ahí entrenando mucho, pues vamos a estar en algún momento, estaremos arriba y seguro que en un futuro podemos estar en los Challengers. Hombre, yo me imagino que sí, o sea, talento tienes y talento asturiano. Te iba a preguntar, ¿cómo estáis llevando el invierno por ahí, por Asturias? ¿Está entrando buenos sueles? ¿Estáis teniendo buenas olas? ¿Cómo está siendo este final de 2025, arranque de 2026? Pues sí, la verdad que está el oleaje bastante grande y aunque los días están muy fríos y yo he vuelto de Filipinas y estoy congelado. Ya tuve que poner escarpines, que hacía que no ponía escarpines desde que tenía 14 años o así. Y bueno, la verdad que hoy hemos pillado muy buen baño y la verdad que para los siguientes días el forecast marca muy buenas olas para el Mongol y todo. Así que con muchas ganas de estas semanas que vienen adelante y de entrenar mucho. Pues Fonso, como siempre, muchísimas gracias por charlar con nosotros, con Conexión Surfing y sobre todo, enhorabuena por ese pedazo de resultado que hiciste el 2025, proclamándote campeón de Europa de la WSL Junior, llevando a Asturias por bandera como la llevas. Así que, amigo, muchas gracias y espero verte este año en alguno de los campeonatos. Muchas gracias a vosotros, Víctor, a toda Conexión Surfing por invitarme a nuestro programa, que siempre es un placer ir y charlar un rato, así que ojalá poder asistir más con vosotros y contaros más triunfos. Por supuesto que sí, aquí siempre tienes las puertas abiertas, Fonso. Un abrazo grande y ya veo que se cae la noche, vete a descansar a casa. Un abrazo, amigo. Muchas gracias, nos vemos.
Nosotros, después de charlar con Alfonso Suárez, campeón de Europa Junior del WSL, vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato. Las actividades de la World Surf League en el mundo del deporte profesional es fundamental. Por eso, cada noticia sobre un cambio en sus estructuras o alguna novedad en sus circuitos es algo que no se nos puede pasar por alto. ¿No es así, Carlos? Efectivamente, la WSL es el organismo rector de los surfistas profesionales en todo el mundo. Se fundó en 1976 y ha pasado por distintos procesos, distintos nombres, pero siempre con el principal objetivo de reunir y mostrar a los mejores talentos. Y para nosotros como fans, disfrutar de sus competiciones con el Championship Tour como atractivo principal. Pues dicho todo esto, ahora sí, Carlos, recuérdanos a todos los amantes de la World Surf League y en concreto del Championship Tour, quienes se proclamaron campeones de la edición 2025. Se disputaron en 2025 11 pruebas en lo que denominamos como calendario regular y fueron el brasileño Iago Dora y la australiana Molly Picklum que se proclamaron campeones del mundo tras una final en Fiji con los 5 mejores de cada ranking, un formato de competición que ya desaparece definitivamente para 2026. 2026 que ya está a puntito de arrancar con la nueva temporada del CT. Así que, Carlos, por favor, cuéntanos, desvélanos, ¿cuáles son las principales novedades para esta nueva temporada? Pues Víctor, yo antes de empezar a analizar el calendario y el formato, empezaría comentando los nombres que vuelven a la competición después de un tiempo fuera del circuito, como por ejemplo en la parte masculina, el brasileño Gabriel Medina, que retoma la competición después de haber estado una temporada fuera de juego por una lesión. Y a pesar de que John Florence había notificado que iba a volver a competir este 2026, tras una decisión de última hora nos enteramos que vamos a tener que esperar al menos una temporada más para volver a verlo con la licra puesta haciendo el circuito completo de todo el año. Por la parte femenina sí que vemos a dos múltiples campeonas del mundo volver a la competición como son Carissa Moore y Stephanie Gilmore, que ha dicho que una de las motivaciones para volver a competir ha sido ese cambio de formato hacia el formato tradicional con el circuito completo y sin las finales de la WSL Final Five. Vemos que en lo que respecta a nombres hay bastantes novedades y sorpresas. Vemos que el 2020-26 va a ser un año cargado de mucha actividad y sobre todo mucho surf. Arrancaremos con las 3 pruebas clásicas que se disputan en Australia y pondremos el broche de oro, el punto y final en Hawái, como se hacía hace años. Y todo apunta a que se hará con un épico Pipe Masters. 12 fechas, Carlos, que tienen por delante un calendario que se promete súper atractivo y en el que disfrutaremos de mucho surf. ¿No es así? Mejor imposible, Víctor. Vamos a tener una temporada súper entretenida, aunque quizás la única pega que le puedo poner es la salida de la prueba sudafricana de Jeffrey Bay en una de las mejores derechas del mundo y una de las pruebas más esperadas del año. Pero bueno, se va a compensar por la llegada del nuevo New Zealand Pro en Raglan, una ola también de calidad mundial, pero en este caso de izquierdas que escasean en el Tour y seguro que le va a dar un punto muy interesante. Pues solamente tendremos que esperar hasta el mes de abril para disfrutar del mejor surf profesional del mundo con la WSL y en este caso con el Rip Curl Pro Bells Beach. Pero antes de que todo eso empiece, todavía queda por disputarse el Challenger Series. Así que, Carlos, danos alguna pista, cuéntanos cómo está actualmente el Challenger Series y lo que más nos importa, cómo están los europeos para subir al CT. Pues las opciones de clasificación, a falta de 2 pruebas, ahora mismo en la categoría masculina dependen de lo que haga el francés de origen tahitiano y oro olímpico de 2024, Kaoli Bast. Por la parte femenina tenemos ya 2 plazas adjudicadas, una para la portuguesa Yolanda Hopkins y otra para la francesa, también de origen tahitiano, Tia Zebrowski. Por su parte tenemos a la portuguesa Francisca Veselko y a las 2 españolas Nadia Rostalve y Anette González Echevarri, esperando a ver qué pasa con esas 2 últimas pruebas, ya que ahora mismo están en puestos de ascenso, pero tendrán que dar el callo todavía y cerrar esa participación.
Próxima prueba en Hawái con el Lexus Pike Challenger y próximamente el Newcastle Surf Fest para poner punto y final a este circuito Challenger Series. Uf, lo que se nos viene por delante, Carlos. Yo creo que nos lo vamos a pasar piruleta. Cómo viene cargadito este arranque de año de buen surfing y sobre todo de buenas expectativas para nuestras representantes españolas, Nadia y Anette. Amigo, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y ya sabes que te esperamos la próxima semana para que nos sigas contando y hablando de toda esa información de surfing que tienes en tu cabeza. Muchas gracias, Víctor, aquí estaré. Y muchas gracias también a todos los que nos seguís cada semana, ya sea aquí o en redes sociales. Y como siempre, nos vemos en la playa. Un saludo. Un abrazo, Carlos. Nosotros continuamos con Conexión Surfing. Y antes de que nos visite nuestro colaborador más loco, vamos a tomar muy buena nota de esta nueva surf receta de nuestro chef de cabecera, Marcelo Torres. Buenas, gente de Conexión Surfing, bienvenidos a un nuevo Surf Consejo de Cocina. Yo soy Marcelo, seguro que me echabais de menos, yo a vosotros más. En nuestra primera receta de temporada de invierno os traemos un trampantojo. Vamos a hacer un falso arroz con coliflor, pasas, curry, cúrcuma y sobre todo vamos a meterle unos granitos de granada que nos va a aportar los antioxidantes clave para aguantar estos meses de frío. ¡Vamos allá! Para cocinar nuestro falso arroz de coliflor al curry y cúrcuma no vamos a necesitar muchos ingredientes. Vamos a utilizar coliflor, pasas, granada, cúrcuma, curry, sal y un chorrito de aceite. Empezaremos cortando las flores de coliflor, que por si no lo sabéis es la reina del invierno. Vamos a rallarla con un rallador para que nos queden unos granitos lo más parecidos posible a un arroz. Vamos a sofreírlo 5 minutitos con aceite, vamos a añadir las pasas para que se hidraten un poco, le vamos a echar un poquito de agua, un poco de cúrcuma, un poco de curry, un puntito de sal y por último, para decorar, nuestros granitos de granada. Pues aquí tenemos ya nuestro falso arroz de coliflor con cúrcuma, curry, pasas y granada. Acordaros, la coliflor es la reina del invierno. Este plato os va a aportar un montón de antioxidantes necesarios para sobrevivir a estas temperaturas y si nos gustan las uvas pasas, podéis sustituirlo por unos orejones de albaricoque, unas ciruelas pasas o incluso unas bayas de goji que os van a quedar también con muy buen color con la granada. Así que, a disfrutarlo. Encaramos ya la recta final de este segundo programa de la 8ª temporada. Y ya hace 3 que tenemos a Palermo. Pero qué bien nos lo pasamos con él. Así que hoy, de nuevo, está con nosotros Palermo y su grano. Perdón, fue al gimnasio el tío. Ahora está más grande esta semana, Víctor. No puedo más. Estoy yo yendo a Pilates y el grano yendo al gimnasio. Es que no es ni medio normal, me pasan todas, Víctor. Ya, esa nariz, mira, no es mejor que te la corten. Pues probablemente un rollo Voldemort, aparte el pelo, tenemos el mismo peinado, Voldemort. ¿Sabes quién es Voldemort, Víctor? Sí, es de mi etapa de casi adolescente. No, y adolescente tardío. No, si igual peinabas ya canas, con Voldemort. Eso es el Señor de los Anillos. Eso es Harry ¿no? Potter, Víctor. Ya lo sé. No lo sabías. Que sí, que lo sé, de Harry Potter me sé un montón de cosas. Dime otra.
Continuamos con la sección de Palermo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Una semana intensa, entretenida, divertida. El jabalí sigue creciendo. Dios Pero yo no te mío. estoy preguntando por ti. ¿Mandaste las camisas o no, Víctor? Sí, por supuesto. Las camisas están en camino hacia Dylan. Yo es que no me creo. nada Te de lo que juro, en dices. serio. ¿No viste las stories que tú mismo subiste esta semana? No. Yo delegué en el innombrable. Vale, delegué pues esta semana hubo stories. ¿Stories se dice así? Sí, stories. Sí. Joder, es que yo soy más moderno que tú, ¿eh? Estás puesto ahí. ¿Sabes quién está actualizado de verdad ahora en el mundo del surf? Probablemente me dure una semana más como mucho, ¿eh? Tú. Tu grano. Los dos. Porque me enteré, es cierto que fue viendo cómo grababais el programa hoy, Vale. que la WSL tiene un cambio. Correcto. Hay un sitio en el que ya no se va a hacer surf, Correcto. que ¿Cuál? era J-Bay. J-Bay. J-Bay porque eres inglés. Sí, ahora. sí, no, sí, yo siempre dije... Anécdota. ¿Sabes que cuando vivía en Estados Unidos, no sé por qué, siempre hablábamos, evidentemente una de las mejores películas de la historia es Back to the Future. Sí. Y yo cuando hablaba del protagonista siempre decía Michael J. Fox. Es que es como se llama el actor. Efectivamente, pero para ellos es Michael G. Fox. No, es Michael J. Fox. Para mí sí. Bueno, volvemos. Correcto. Y se van a un sitio que está JB. súper lejos. Había un reloj que se llamaba JB, también de Casio. Se van a un sitio que está súper lejos, en Nueva Zelanda, Buenos kiwis. que se llama Raglan. Hasta donde yo sé. ¿La información es correcta? Es correcta porque nos la dio el gran Carlos Sí, en y este yo- programa. Y yo de Carlos Víctor me fío bastante más que de ti. Sí, tiene muchos datos. Y ahora te pregunto, aunque ya adelantaste una, si tienes algún tipo de anécdota sobre Nueva Zelanda o si estuviste alguna vez. No, sobre Nueva Zelanda no tengo ningún tipo de anécdota. Puedes estar tranquilo porque ya di mi anécdota de hoy. La de hoy está lista. Check. A ver, igual se me viene alguna. Si me preguntas, seguro que me viene Esperemos alguna. que no. Quien te trae algo de Nueva Zelanda es un clásico este vídeo. Ah, yo pensé que ibas a decir los kiwis surfing. Tiene más de 10 años el vídeo, aparte es de una persona conocida dentro del mundo del surf en España, que estaba surfeando hace más de 10 años, en concreto 13, en la playa de Raglan. Dentro vídeo. Vamos allá. Pues es un viejo conocido del programa y es un viejo conocido del surf nacional. Ya a día de hoy ya está retirado de la alta competición, pero sigue manteniendo este power que podemos ver en el vídeo. Pregunta, ¿qué esperas de esta nueva parada dentro de la WSL? Que me lleven. Pero eso es lo que Esa pido es yo mi- normalmente. Esa es mi expectativa. Tu expectativa es que te lleven. No, ahora mismo no. Ya sabes que no me gusta viajar mucho ahora mismo. Ya tienes una edad ya. No, tengo un hijo que va a la edad, estoy como un reloj. La verdad es que, a ver, es cierto lo que dices tú del Tiene power, un power pero la- Aramburu increíble. las olas está muy guay. Estuve leyendo comentarios y decían que parecía la piscina de olas de Kelly Slater, pero al natural, que es como todas una detrás de otra, seguidas, misma forma prácticamente, que te permite ese tipo de cosas. Puede ser, o sea, es una izquierda potente, es una izquierda, como decía Carlos, que permite un montón de maniobras, pero ahora lo veremos cuando llegue el CT allí. O sea, porque ya sabes que este deporte es tan cambiante que ahora las mismas olas que estamos viendo en este vídeo, puedes llegar allí y de repente no tener un plato como el de la lanzada, pero no tener unas olas épicas. Algo que no pasa con mi grano, que no se va de un día para otro. Efectivamente. Por cierto, ahora que dije lo de épicas, ¿continuaste aprendiendo el léxico del surf que...? Vale, te traigo vídeos, Víctor. Y eso es que no, ¿no? De un Es deporte- que ahora hay unas palabras nuevas que flipas. Vale, pero me tienes que dar una clase y ya las traigo. O sea, cuando estemos chill. Vale. Te traigo 3 vídeos, Víctor, si no recuerdo mal, creo que traigo 3. Porque ahora está, vamos a decir, de moda, estamos en la época de los deportes de invierno. Lo sé por tu gorro. Lo sabes por mi gorro y por mi falta de pelazos, lo que hay. Entonces, Víctor, te traje 3 vídeos, uno de ellos es uno de los vídeos más chulos que vi Chulos. últimamente. O sea, chulos. La palabra es bonito. No, chulos. Que vi últimamente y es esta salvada. Dentro vídeo. Vale. Bueno, o sea, Eso fue un pequeño spoiler. Vas a flipar, Víctor. ese señor no te creo.
No te creo, me recuerda a mí esquiando, ¿eh? Sí, seguro. Ese señor es Adrien Sellersted, o un nombre así de estos raros. O sea, ¿pueden poner de vuelta en realización la salvada esa? Lo van a poner ahora, no te preocupes. O sea, es espectacular, ¿eh? El vídeo es uno de los más reproducidos en esta temporada que hubo de invierno. Es una competición, obviamente, es élite. Pero es que mira, esto es para matarse porque es que cae sobre una sola pierna. O sea, te lo digo porque, o sea, yo evidentemente sabes que esquío, que me parece el deporte más clásico y más elegante que hay en la tierra, junto con el boxeo. O sea, el esquí, sin duda. Sí, sí. Y me parece espectacular, o sea, me acabas de sorprender por todos los costados. Yo ahí pensé que iba a volcar, pero no es que no haya volcado, es que aún por encima solo en una pierna, que quiero saber yo cómo de duro está ese cuádriceps, solo en una pierna es capaz de mantener el equilibrio. Y no hace mala marca, ¿eh? No, no, o sea, ¿sabes otra cosa que me acaba de gustar? O sea, es que el audiovisual es maravilloso. O sea, voy a mandar un saludo aquí a toda la gente que curra detrás de las cámaras en este tipo de deportes, porque hacen un trabajo espectacular. Y si os fijáis, en el vídeo hay, en la sombra, cuando llega el tío, se ve a una persona con el running corriendo. Entonces, quiero desde aquí reconocer todo el trabajo que hace la gente que está detrás de las cámaras, que a veces para tener estos planos hace falta una persona que esté detrás de estos deportistas. Entonces, Paler, muy bien escogido el vídeo porque nos da pie a que le demos las gracias a todos los... Menos al innombrable. Hace un currazo también. Pero aún no lo vimos con el running por ahí corriendo. Hace un currazo también y al final se le coge cariño, ¿eh? Bueno, te traigo otro vídeo de invierno. Esto ya es de los X Games. Luca Harrington ganando el oro. Así que, dentro vídeo. Vamos allá. Si dices que el esquí es el deporte más elegante, este vídeo te va a gustar, Víctor. Es que, a ver, tú piensas siempre que tienes que tener la coordinación de los dos pies con unas tablas que son, o sea, no sé si esquiaste alguna vez. Sí, sí. O sea, es que es completamente loco. O sea, el snow dentro de la complejidad que tiene, y es que mira eso, qué maravilla. O sea, pura poesía. Es un deporte bonito, ¿eh? Es pura poesía. Es muy bonito. Es pura poesía. Esto que conste que son aéreos y es freestyle o exhibición aérea o llámale como quieras, no sé cómo se llama la modalidad a nivel técnico, no sé la definición exacta, pero... Poesía le llaman. Enganchado perdido estuve a esto. Bien, bien, me gusta que te enganches a esto y no a otras cosas. Claro, el problema es que va a llegar abril o mayo, se va a derretir la nieve y voy a volver otra vez a la época de skate, por eso te dije en el programa pasado que necesito un deporte nuevo al que enganchar. Hoy vienes con una estética muy skater, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, 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 sí. Te voy a traer un vídeo. Mira, ahora que hablas del skate, para la siguiente semana te voy a traer un vídeo, recuérdamelo por favor, que es... Te mando un WhatsApp o algo. Un WhatsApp o algo. Vale, o sea... Tony Hawk, no recuerdo con quién más, en un half hace no sé cuántos años, haciendo trucos los dos uno con el otro, pasando por encima del otro. Te lo voy a traer, que aparte es gente de tu quinta. Así te encuentras. Bueno, de mi quinta, yo soy un poco más joven que Tony Hawk. Pero no lo aparentas. Yo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, chao. Muy bien, ¿eh? Nos vamos, nos despedimos de esta semana con la convicción de que regresaremos dentro de 7 días con el mejor surf y con sus principales protagonistas. Mientras tanto, ya sabéis que podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en la playa.